Buenos días con todos. Para empezar con esta parte de la sección, vamos a tener las palabras del Dr. Kenta Takahashi. Él es el investigador principal del proyecto y nos va a dar una breve introducción al proyecto Impacto de la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de manglares de Tumbes. Buenos días. Unas pocas palabras solamente para introducir la sesión. El proyecto que estamos ejecutando, que como mencionó Alejandra, se titula Impacto de la variabilidad y cambio climático en el ecosistema de manglares de Tumbes, Perú. Es un proyecto que ya está terminando su tercer año, es financiado por el gobierno de Canadá y está ejecutado principalmente por el Instituto Geofísico del Perú, pero se apoya fuertemente en colaboración con varias instituciones. En particular tenemos instituciones estatales como el CERNAM, que a través de la jefatura del santuario de los manglares de Tumbes nos apoya mucho en las actividades de investigación, el MARPE, el Ministerio del Ambiente, así como universidades tanto de la región como de Lima. En Lima tenemos a la San Marcos, a la Universidad Cayetano, a la Agraria, pero acá también estamos trabajando con la Universidad de Piura Nacional y la Universidad de Piura y la Universidad Nacional de Piura, y igual la Universidad Nacional de Tumbes. Ahora, la razón por la cual hemos que me motivó a pasar este proyecto es que la zona norte del Perú es bien conocida como fuertemente impactada por el fenómeno del Niño, pero sin embargo en la región de Tumbes ha habido muy poca investigación. La mayor parte de este mes es centrado también en Piura, así que quisimos emparejar un poco la situación. Además de que en la región de Tumbes hay una problemática bastante interesante, bastante importante, que es nuestra sociedad, el ecosistema de manglares, que está relativamente poco estudiado. Entonces nosotros hicimos una propuesta al IDRC de Canadá dentro de una convocatoria sobre impactos del cambio climático en comunidades costeras. Entonces la idea del proyecto ha sido, en primer lugar, fortalecer el estado de conocimiento sobre el cambio climático y el Niño en general, tanto el aspecto físico como es los aspectos climáticos propiamente, hidrológicos, oceanográficos, pero como eso va bajando, digamos, a través dentro del ecosistema hasta llegar a las personas que viven asociadas al ecosistema, específicamente los extractores y actividades socioeconómicas como la agricultura, las cocineras y el aspecto de gestión, en particular en el santuario asociado a la cultura del Estado. Ahora, es un trabajo entonces muy complejo en el sentido de que tiene muchos aspectos que tienen que ser tratados y hay mucha información base sobre la cual podemos construir. Entonces el proyecto se ha centrado principalmente en el desarrollo de investigación científica, en todos esos aspectos. Y la modalidad con la cual nosotros hemos realizado la investigación es a través de tesis de estudiantes. Entonces gran parte de las presentaciones que van a ver ustedes son trabajos hechos por los estudiantes con el objetivo de lograr terminar sus tesis, tanto de pregrado como hasta tenemos un doctorado asociado al proyecto. Y obviamente como las temáticas son muy amplias, una sola institución, un solo grupo no puede enfocarlas todas. Entonces, como mencioné, nos hemos apoyado fuertemente en diferentes instituciones y en particular en muchos investigadores, profesores que han aportado al proyecto asesorando estas tesis y han permitido, digamos, poder cubrir todos estos temas que hacia el final de este año ya estaremos consolidando y buscando ya para la difusión a nivel regional. Y con eso, bueno, creo que es ya bastante introducción. Entonces, en las próximas presentaciones que van a ver, van a estar organizadas un poco, van a ver temáticas desde lo más básico, de la parte física, está llegando finalmente a través del ecosistema hasta la parte socioeconómica. Y al final ya podemos discutir las eficacias de todo esto. Gracias. Bien, tal como mencionó Ken, vamos a empezar primero por las presentaciones de la parte más física de ciencia dura. Empezamos con Giancarlo Fajardo. Él va a presentar un modelado numérico de la dinámica de mareas en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes.
Buenos días con todos, mi nombre es Humberto Fajardo y les voy a presentar el tema titulado, justamente como ya se mencionó, modelado numérico de la dinámica de mareas en el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Antes que nada hay que entender básicamente lo que se entiende por el término marea. A grosso modo podríamos decir que marea es la oscilación periódica de ascenso y descenso del nivel del mar originado por fuerzas de tipo gravitacional del sistema completo Tierra-Luna-Sol, siendo efectivamente la Luna la que mayor influencia tiene. Estas alturas de las mareas, como se observan en gran parte de costas a nivel mundial, varían principalmente debido a las fases lunares y a la distancia de la Luna a la Tierra, ¿no? Así tenemos tres gráficos que nos ejemplifican lo que acabamos de mencionar. En la parte izquierda tenemos las fases de luna llena y luna nueva, las cuales justamente con un modelo teórico conceptual en el cual la Tierra está completamente rodeada de agua, se observa, ¿no? Básicamente que los astros están alineados de tal manera que las mareas son máximas, mientras que en etapas o fases de luna de cuarto creciente o cuarto menguante, estas mareas tratan de jalar en sentidos contrarios, formando un ángulo de 90, de tal manera de que el efecto disminuye, ¿no?, de la amplitud y la variabilidad de este tipo de mareas. Otro efecto importante a tener en cuenta es la órbita lunar, ¿no?, alrededor de la Tierra. Más intensas van a ser estas fuerzas de marea cuando la Luna se encuentre cerca a la Tierra, llamado el punto de perigeo, mientras que lo contrario sucede en la apogeo. Bueno, vamos a ver ahora en un caso más real. Esta es una serie de datos del nivel del mar para la estación El Salto, ubicada en Tumbes, para el mes de noviembre del 2012, ¿no? Se observa claramente cómo las estaciones de la Luna, de las fases lunares, luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente, influyen en la variabilidad y en la amplitud de estas mareas. Tenemos así que en luna llena y luna nueva, como ya se mencionó, las mareas son máximas, mientras que en las otras dos fases, su amplitud y su variabilidad es mínima. Pero es importante ver y recalcar de que también hay una influencia importante, considerable, de aproximadamente 30 a más centímetros en los puntos que definimos como perigeo y apogeo. Por ejemplo, en el medio de la serie, aproximadamente por el 15 de noviembre, en luna nueva, vemos que el perigeo refuerza justamente la marea, ¿no?, debido a esta etapa de la Luna, mientras que al inicio, a finales del mes, la Luna se encuentra en el punto más lejano llamado apogeo y por lo tanto las mareas en amplitud disminuyen en relación al perigeo debido a que ya no hay este aporte adicional a la amplitud. Se ha calculado estadísticamente que en esta estación ubicada en Tumbes la marea representa aproximadamente el 99% de la varianza total de los datos. Bueno, basado en esto y en algunos puntos que hemos estado analizando, los motivos que han llevado al presente estudio son los siguientes, ¿no? Las mareas en Tumbes, como acabamos de ver, son el mecanismo de mayor variabilidad diaria en la dinámica gobernada en el santuario, ¿no? Además, como ya se sabe, redistribuyen nutrientes y permiten la conservación de un ambiente propicio para el desarrollo. Además, existe gran riqueza hidrobiológica constituida principalmente por moluscos, crustáceos y peces que utilizan los esteros como refugio para culminar su crecimiento. Además, se han observado en eventos extraordinarios, como los que ya se mencionó, durante los años 82-83, 97-98, niños extremos, colmatación producida en diversas partes de los esteros de este ecosistema. Y a pesar de la importancia económica y estratégica que tiene este ecosistema en particular, existe escasa información, como ya se mencionó, sobre los procesos físicos que gobiernan la hidrodinámica en este tipo de ecosistemas. Por lo tanto, el presente trabajo se ha planteado los siguientes objetivos. En primer lugar, se desea comprender la respuesta de este ecosistema a la interacción entre los dos mecanismos que aparentemente gobiernan la dinámica de mayor variabilidad, ¿no?, que son la batimetría y las mareas. Para esto se va a implementar un modelo y se ha validado, el cual tiene el objetivo de representar adecuadamente la circulación en este ecosistema, y por último se van a simular algunos escenarios posibles a la colmatación de esteros. Bueno, se muestra en esta figura la zona de estudio de rectángulo verde, de línea roja es el área delimitada por el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. Tenemos las tres principales islas y tenemos algunas estaciones en las cuales nos han servido para validar el modelo. Dos estaciones del nivel de agua denominadas El Salto y el Algarrobo, y tres estaciones en las cuales medimos
en días particulares de noviembre de 2012, velocidades eulerianas asociadas a las corrientes de marea. Tenemos en la parte inferior la desembocadura del río Salumía y dos entradas de agua marina, Punta Capones y el estero Payana proveniente del Ecuador. Bueno, para el trabajo se han descargado datos de batimetría, JEPCO 08, que es un modelo global, y se han levantado datos in situ con la colaboración de Imorpe Turbes. Además, para forzar el modelo, se han descargado datos de marea oceánica, de un modelo global denominado TOPEX, versión 7.2, y del cual se disponen de 13 constituyentes, ¿no?, que son básicamente las que van a formar la marea total en este ecosistema. Para la validación se tomaron datos in situ, tanto de velocidades como de niveles de agua, como ya se mencionó anteriormente. Bueno, para la metodología se ha aplicado un análisis armónico con un paquete computacional llamado T-Type. Lo que hace es decomponer una serie en componentes asociados a las diferentes interacciones y disposiciones de la configuración Sol-Tierra-Luna. Además, se ha validado el modelo numérico 2D, el cual se implementó para este ecosistema para simular la circulación, y por último se simularon escenarios de colmatación de esteros, un caso control y dos experimentos que a continuación voy a mostrar. Primeramente, como ya se mencionó, se validó el modelo, porque un modelo sin validar, sus resultados son de poca credibilidad. Vemos cuatro figuras. En la primera parte son las dos estaciones de nivel de agua, en el Salto y el Algarrobo. Vemos efectivamente cómo el modelo numérico, que son las líneas continuas, se ajustan bastante bien a los datos. Las otras tres estaciones también representan los datos del nivel del mar en LAM, Policía y Ciesa. Como podemos ver en las iniciales de la figura central, no tuvimos datos de nivel de agua en estas estaciones, pero sí datos de velocidades eulerianas. Y vemos efectivamente cómo el modelo y los datos se ajustan bastante bien, no tanto en magnitud como en fase. En la parte derecha simplemente hemos dibujado en el eje X los datos medidos y en el eje vertical simulados y algunos estadísticos para efectivamente corroborar de que estos datos y el modelo se ajustan bastante bien. Bueno, surge la pregunta, ¿no? Tenemos el ecosistema del santuario delimitado por la línea roja, como ya se mencionó, pero hay diversas entradas de agua oceánica, ¿no? Por la parte peruana, Punta Capones, que está básicamente en la frontera límite Perú, marítima Perú-Ecuador, canal internacional. Tenemos aparte tres esteros ecuatorianos denominados Payana, Chupadores y el canal Santa Rosa, y lo que nos preguntamos es si es significativo el aporte marino de estos canales ecuatorianos en la dinámica del santuario. Bueno, para eso evaluamos con el modelo un primer caso control en el cual la marea está ingresando por la parte oceánica, la parte oeste del dominio de estudio. Observamos en la parte superior la batimetría, vemos profundidades máximas de 50 metros en la parte oceánica y en general a lo largo de todo el ecosistema manglar profundidades menores a 10 metros. En la parte inferior vemos las amplitudes máximas que se obtuvieron con el modelo y observamos de que efectivamente la máxima amplitud se obtiene en el centro del canal. La parte inferior es un zoom de la línea punteada de nuestra zona de análisis, y esto está acorde, ¿no?, con los datos. Vemos efectivamente que hay influencia de los otros canales. Ahora lo que hicimos es quitar uno de estos canales, el canal que está más alejado, rodeado del estero Santa Rosa, y lo que vimos fue interesante. Vimos ahora de que las amplitudes de marea con respecto al caso anterior a nivel porcentual disminuyen considerablemente. Obtuvimos cerca de la parte oceánica el 100%, es decir, la marea no varió mucho en comparación del caso anterior, mientras que a medida que nos propagamos hacia el interior del santuario, estas amplitudes máximas de marea necesarias para la supervivencia de algunas especies que requieren agua marina disminuían considerablemente, ¿no? 65% del caso anterior. Luego nos preguntamos qué sucedería en un segundo caso si ahora tan solo consideramos la entrada de agua marina proveniente por la parte peruana de Punta Capones. La batimetría en la parte superior y en la parte inferior un zoom de la zona de análisis que abarca gran parte del santuario nacional. Ahora obtuvimos nuevamente que en la parte oceánica no hay mucho cambio, debido a que básicamente la marea está gobernada por la parte que está ingresando de esta zona, pero a medida que nos propagamos nuevamente hacia el interior del santuario,
las amplitudes como porcentaje decrecen considerablemente. Aproximadamente tenemos un 20% de la marea con respecto al caso control, es decir, si tuvimos 100 centímetros en el caso normal, ahora estamos hablando de aproximadamente amplitudes de 20 centímetros. Bueno, como conclusiones de este trabajo podemos decir que a pesar de que los datos de marea que hemos usado en un modelo global TOPEX, que es de resolución 0.25 grados, 28 kilómetros cerca del Ecuador, estos datos parecen ser adecuados, ¿no?, como forzante del modelo implementado, que tiene una resolución muy fina de 22 metros. Además, el análisis de sensibilidad con los experimentos que hemos realizado indican que existe fuerte influencia de la marea que ingresa por los 3 principales canales ecuatorianos que desembocan en el santuario, algo que no se sabía. Además, cambios abruptos en la dinámica de mareas, como se ha visto, podrían tener consecuencias significativas, tales como disminución de la frecuencia de inundación y por lo tanto impactos negativos en el ecosistema manglar. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que estos experimentos que hemos realizado pueden ser considerados como escenarios de colmatación de esteros durante eventos en niño extremos futuros, en los cuales el caso más crítico, como ya vimos, corresponde al cese del aporte de agua de los 3 principales canales ecuatorianos. Pero un caso más realista consideraría todavía suministro de agua de estos canales. Sin embargo, es posible que este aporte se vea mermado debido a la fuerte atenuación que sufriría la onda de marea a medida que viaja por estos canales hacia el santuario, debido a que tendría una columna de agua mucho menor debido a la colmatación y sedimentación a lo largo de este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias a Giancarlo Fajardo. A continuación tenemos una presentación a cargo de Karen León sobre patrones diarios de precipitación durante los eventos extremos en Niño en la costa norte de Perú. Buenos días a todos. Como ya lo mencionaron, en esta oportunidad les voy a presentar el tema de patrones diarios de precipitación durante los eventos extremos en Niño, los años 82, 83 y 97, 98, para la costa norte del Perú. Este trabajo tiene la coautoría de los doctores Giancarlo Espinosa, el doctor Ken Takahashi y el doctor Eduardo Tzar. Bueno, como ya hemos escuchado en estas últimas sesiones, la costa norte del Perú es una zona fuertemente afectada por la variabilidad climática asociada al fenómeno Niño. En este caso vemos los regiones de Tumbes y Piura, y si consideramos la serie histórica de la precipitación anual de 2 estaciones, el Salto, que está cerca al Santuario Nacional de las Mayores de Tumbes, y Miraflores, que está en la ciudad de Piura, vemos de que resaltan estos 2 eventos para los años 83 y 98, ¿no?, donde la precipitación ha sido incluso hasta 28 veces la precipitación promedio anual, o para el caso del año en 1983 para la estación Miraflores, y por ejemplo hasta 13 veces el promedio anual para la estación El Salto. El objetivo general de este estudio es caracterizar la variabilidad diaria de la precipitación y su asociación con la circulación atmosférica durante estos 2 eventos que les he mencionado. Si bien existen numerosos estudios sobre el fenómeno del Niño, existen escasos estudios que estudian los aspectos locales o regionales en la costa sudamericana, y para este caso por eso también hemos preferido una escala diaria, ¿no? Los datos recolectados han sido 29 estaciones meteorológicas, información pluviométrica de 29 estaciones meteorológicas del tsunami, las cuales podemos ver distribuidas con los triángulos rojos en el mapa, para los cuales los periodos de estudio han sido, basándose en la disponibilidad diaria de la información, 15 estaciones para el periodo de enero-mayo de 1983 y 29 estaciones que contaban con información para el periodo de diciembre del 97 a mayo del 98. Posteriormente también se recopiló información de circulación atmosférica, vientos horizontales a 850 hectopascales, que sería aproximadamente como 1500 metros sobre el nivel del mar,
la base de datos del Interim de análisis a una resolución de 0.75 y radiación solar de onda larga saliente o OLR de la NOAA, ¿no? De resolución 2.5, la cual nos va a poder permitir asociar periodos lluviosos a procesos convectivos. Y entre los resultados se ha aplicado un análisis de componentes principales o EOFs para las series temporales de precipitación diaria, para los cuales hemos obtenido, estamos mostrando en este gráfico el primer componente principal, que se ve la serie temporal a la derecha para ambos eventos en niño superior del 82-83 y inferior del 97-98. Vemos de que al lado izquierdo, con las bolitas, la correlación de cada estación con este componente, ¿no? Bueno, en sí es un poco baja, mayor a 0.3 en algunas estaciones, dada la variabilidad diaria. Y como vemos son correlaciones positivas, lo cual los valores positivos del componente nos van a indicar periodos lluviosos. Entonces vemos que durante marzo y abril, por ejemplo para el 82-83, fue un periodo lluvioso, mientras que para el 97-98 este se concentró entre enero a marzo y las lluvias disminuyeron ya en mayo, mientras que en el evento anterior las lluvias incluso se prolongaron hasta junio, ¿no? Pero ya no contábamos con mucha información para eso. También bueno, el primer EOF explica el 19.3% de la variabilidad y el primer EOF para el segundo evento, el 97-98, explica el 23.4%. Entonces, siguiendo con la metodología, hemos seleccionado una serie de días lluviosos y secos que nos van a permitir analizar la circulación atmosférica y tratar de encontrar algunos patrones. Estos son los días de azul, seleccionados como lluviosos. En el paréntesis tenemos la cantidad de días seleccionados. Y los días con asterisco rojo son los días considerados como secos. Vemos, por ejemplo, que para el día 17 de mayo hubo una precipitación en promedio de 50 milímetros por día y para el 8 de febrero de 1998 hasta 68 milímetros por día, que para algunas estaciones, por ejemplo en mayo, eso es lo que llueve en un mes, ¿no? Para esa época que es considerada como época seca. Para corroborar la consistencia de estos días, se desarrollaron, bueno, acá se presentan los mapas de la precipitación promedio durante el periodo analizado. Para el año 97-98 ya no consideramos el mes de mayo porque no hubieron precipitaciones extremas. Y vemos de que, tenemos el promedio de la precipitación durante el periodo enero a mayo del 83, el promedio de la precipitación durante esos días lluviosos seleccionados, el promedio de la precipitación durante esos días secos, y la amplitud, que no es más que la diferencia porcentual de la precipitación promedio de los días lluviosos y los días secos respecto al promedio. Entonces vemos amplitudes de hasta mayores a 250%, es decir, que los días seleccionados sí serían significativos porque corresponden a 2.5 veces, la precipitación durante días lluviosos es hasta 2.5 veces superior que durante días secos. Y lo mismo se hizo para el evento del 97-98, donde vemos la precipitación promedio en periodo de diciembre a marzo, los días lluviosos y los días secos, y también vemos amplitudes superiores al 250%. Luego se procedió a desarrollar, acá vemos unos mapas de las diferencias de composites de vientos horizontales, 850 hectopascales y OLR, que es la diferencia de los días lluviosos menos los días secos, lo cual nos va a permitir encontrar algunos patrones que nos indiquen qué es lo que provoca que durante un evento del Niño en un día pueda llover intensamente, pero al día siguiente no, por ejemplo. Entonces vemos de que para el año del 82-83, bueno, los vientos, hemos tratado de resaltar los más significativos. Entonces se aplicó una prueba de test del 90%, y vemos de que los vientos más significativos son los vientos del norte para el evento del 82-83. Asimismo, hay mayor actividad convectiva, lo cual se presenta con una OLR negativa. Y lo mismo para el año 97-98, donde vemos que los vientos, anomalías del este,
esos vientos son más significativos, que van a generar lluvias más intensas en la costa norte. Y asimismo vemos los valores negativos de OLR para nuestra zona de estudio. Y por otro lado, en la Amazonía se ven valores más positivos, o sea, lo cual nos puede indicar, pero no necesariamente, menor actividad convectiva en esa zona para esos días. Y se quiso desarrollar también, en estas figuras vemos el análisis de la propagación de esas perturbaciones atmosféricas para los días lluviosos. Por ejemplo, el día cero es el promedio durante, bueno, en este caso es una anomalía, pero para el periodo nada más. Entonces el promedio de los días lluviosos menos el promedio del periodo. El periodo es enero a abril del 83. Son compuestos también de vientos horizontales y OLR 3 días antes y 3 días después del día lluvioso. El día cero es el día lluvioso, los días lluviosos que ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces vemos cómo desde 3 días antes esta actividad convectiva se va aproximando hacia la costa norte del Perú. Sobre todo es más notorio durante el día cero y el día posterior, el día +1. Y también vemos bueno, en este caso se ven las anomalías de vientos del este, aunque quizá en la figura ahorita no se nota muy bien. Y lo mismo se realizó para el niño del 96 y 98, ¿no? Donde también se observa la aproximación de la actividad convectiva hacia el día cero y el día +1, y también anomalías de los vientos del este. Las conclusiones de este trabajo son de que, bueno, como ya hemos visto, uno pensaría de que durante un evento del Niño la precipitación, no todos los días hubo precipitaciones extremas, ¿no? Hay una alta variabilidad y para ambos eventos la precipitación presentó una evolución temporal diferente, ¿no? Sabemos de que el evento, bueno, muchos conocemos que el evento del 83 es un poco más tardío y se prolongó más allá de la época lluviosa, mientras que el 97-98 sí se desarrolló durante la época lluviosa y hacia fines del mes de marzo. También existen diferencias en el comportamiento de la circulación atmosférica durante días lluviosos y días secos, como hemos visto en las figuras de las diferencias. Y asimismo que la ocurrencia de lluvias intensas estaría relacionado a anomalías del viento del oeste, como vimos en el caso del evento del 98 y del norte para el 81-83, y la aproximación de la actividad convectiva del Pacífico ecuatorial hacia la costa peruana. Gracias. Muchas gracias a Janet. A continuación tenemos la presentación de Janet Quincho sobre dinámica del sedimento y suspensión y de fondo en ríos de montañas tropicales durante el verano austral. Buenos días con todos. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Janet Quincho y este trabajo a través del proyecto Papilares se viene desarrollando con la asesoría del Dr. Sergio Morera. El tema de mi investigación se titula Dinámica de sedimento, suspensión y de fondo en ríos de montañas tropicales durante el verano austral. Bueno, el área de estudio está enfocada hacia dos ríos principales, que son la fuente principal de agua dulce y sedimentos hacia los manglares de Tumbes. En esta oportunidad les voy a presentar los resultados que ya se tienen para la cuenca Puyango-Tumbes, la ubicación o la zona específica donde se han realizado los monitoreos de sedimentos es en la estación El Tigre, ubicada en la parte baja de la cuenca. Bueno, para los que no están relacionados mucho con este tema, he querido plantearme 4 preguntas básicas sobre el transporte de sedimentos. La primera pregunta es: ¿qué importancia tiene conocer la dinámica del transporte de sedimentos? De las cuales he sacado 3 puntos básicos. La primera, como se ve en la primera figura, está relacionada con la construcción de obras hidráulicas, que como se aprecia cuando no se hace este tipo de estudios, trae situaciones catastróficas.
La segunda tiene que estar relacionada con la geomorfología del cauce del río, que bueno, el sedimento y la deposición y la erosión van a cambiar la geomorfología de la ubicación de la cuenca, y también va a traer consecuencias hacia las poblaciones que se acentúan en ellas, ¿no? Y el desarrollo tanto de vivienda y como de agricultura que se puedan desarrollar. Y la tercera, que es uno de los objetivos para este proyecto, es la situación o las repercusiones que tienen hacia el ecosistema de los manglares de Tumbes. ¿De qué forma se realiza el transporte de sedimentos? Bueno, existen dos formas básicas de las cuales se desarrolla. La primera es a través de los sedimentos de suspensión, que están compuestos por las partículas más finas, ya sean como arcillas y limos. Y la segunda, la carga de fondo, transporte de fondo, que están compuestas por las partículas de mayor tamaño, como son arenas gruesas o gravas pequeñas a mayor tamaño. En este estudio me he querido enfocar más hacia el transporte de sedimento de fondo, ya que ya se viene trabajando lo que es el sedimento de suspensión para esta zona también. ¿Cuánto y cuándo ocurre el transporte de sedimentos? Bueno, cuando, como su mismo nombre lo dice, ocurre cuando existe transporte de flujos que arrastra también los sólidos. ¿Y cuánto? Bueno, ese es uno de los objetivos de este estudio. Ahora, ¿cómo se cuantifica el transporte de sedimentos? Para estimar el transporte de sedimentos, en este estudio lo he clasificado en tres aspectos. El primero fue el monitoreo de líquidos. Se trabajó con información de aforos y diarios y registros que ya se contaban en la estación del Tigre. Les recalco o les señalo que esta estación cuenta con información de aproximadamente 50 años, que es monitoreada por el CENAMI y a través del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Durante la campaña de monitoreo se utilizó una tecnología innovadora, utilizando un ADSP, con la finalidad de poder obtener un perfil de la sección de aforo que nos permitiera conocer la gradiente de velocidad que se desarrolla o que se muestra en esta figura. Vemos que las mayores velocidades se centran justo casi a la mitad de la sección, y es ahí donde se ubicó el aforador que se ha utilizado para el sedimento de fondo. Bueno, en cuanto al monitoreo de sólidos, se han realizado monitoreos diarios desde enero hasta abril del presente año, tanto de sedimentos de fondo como sedimentos de suspensión. Para el sedimento de fondo se seleccionó un tipo de mostrador llamado Helen Smith, de una abertura de 3 por 3 pulgadas, y que cuenta con una malla que esto permite retener los sedimentos de fondos, y a través de la malla de la abertura deja pasar el flujo y también las partículas más finas. El procesamiento de estas muestras fue la toma de muestras, que para ello se suspende el mostrador en el lecho del río, ubicado justo en esta sección, o justo en la parte de la sección. Y bueno, estas muestras luego fueron secadas y pesadas, y en base al caudal que se registró se encontró una relación de gasto sólido. En cuanto al sedimento de suspensión, la toma de muestra es mucho más sencilla. Para eso se utiliza una botella de medio litro y se ha tomado una muestra a la orilla justo de arriba. El procedimiento de esta muestra incluye además un filtrado previo, luego el secado y el pesado de la muestra, y con el cual se obtiene una concentración. Actualmente hemos querido también, como les había dicho, enfocarme más en lo que es el tema de sedimento de fondo, así es que se estimó a partir de fórmulas empíricas, que es lo que comúnmente se hace para estudios de obras hidráulicas. Para ello, previamente, en diciembre del año pasado, se hizo una campaña para caracterizar la geomorfología de la sección donde se iba a realizar los aforos. Con ello se pudo obtener parámetros tanto de forma como hidráulicas, entre ellos la pendiente de la sección, el coeficiente de rugosidad, el peso específico. También se pudo obtener a través de mediciones de aforo realizadas por el CENAMI diferentes tipos de secciones para diferentes tipos de caudales. Con ello se pudo conocer qué alcance o ancho tenía la sección de aforo. Y uno de los más importantes fue determinar la granulometría de la sección donde se iban a realizar los aforos. Para ello se realizaron dos tipos de muestreo.
El primero fue el muestreo superficial por el método fotográfico, con ello a través de un marco de mediciones exactas, en este caso de medio metro por medio metro, se toma una fotografía y a través de un programa como el AutoCAD se puede clasificar los tipos de materiales en función a los diámetros de las partículas o de las graves. Luego se hizo calicatas. Bueno, las calicatas tuvieron una profundidad entre medio a 1 metro de profundidad. Se realizaron calicatas antes de realizar los monitoreos en la época seca y con ellos se obtuvieron curvas granulométricas que permiten obtener los diámetros representativos de las partículas. A partir de esto y considerando los otros parámetros hidráulicos y de forma, se han seleccionado 7 fórmulas empíricas que son las que se han utilizado en este trabajo. Bien, como resultados, estos resultados solamente representan lo que es el transporte sedimento de fondo o el gasto sólido de fondo. En el eje X tenemos los caudales registrados durante la época de monitoreo y en el eje Y tenemos el gasto sólido de fondo representados en toneladas por día. Los puntos negros representan lo que se ha podido cuantificar a través del monitoreo y las líneas de colores son a través de lo que se ha estimado a partir de las fórmulas empíricas. Como se aprecia en la figura, las fórmulas empíricas, la mayoría o todas, sobreestiman a los datos observados monitoreados en esta época. Sin embargo, les tengo que recalcar que este año ha sido un año seco, por lo cual no se han podido obtener caudales superiores, como se ven acá, mayores a 400 metros cúbicos de enero a abril. Por ello, esta relación que existe de sobreestimación de las fórmulas empíricas se puede revertir, porque como vemos aquí, las fórmulas empíricas a partir de un cierto caudal empiezan a mantenerse constantes. Sin embargo, los datos observados es más probable que se vayan dispersando a través de o conforme se vayan incrementando estos caudales, y esta situación podría revertirse, y mucho más cuando sucede efectos como el Niño, ¿no? Bueno, en esta otra gráfica ya les voy a explicar la dinámica que se da de seguimientos para la cuenca Puyango-Tumbes. Primero nos concentramos en este eje Y, que está en porcentajes, en gasto sólido tanto suspensión como de fondo, y en el eje X, que representa el tiempo de monitoreo, ¿no? O el ciclo hidrológico evaluado. En porcentajes tenemos que el gasto sólido de fondo representa una mínima parte para la época seca, aproximadamente de 2.2% del total del transporte sedimento que se da para esta cuenca. Y en la época húmeda este porcentaje disminuye. Sin embargo, no quiere decir que el transporte sedimento de fondo sea menor que diferente de la época seca, sino que los sedimentos de suspensión se incrementan con mucho mayor cantidad. Y igual para el otro periodo, ¿no? Que se va incrementando el transporte de fondo. Luego nos concentramos en este eje Y, que representa los caudales líquidos, y el gasto sólido de suspensión expresados en toneladas por día. Tenemos que existe una buena relación entre el gasto sólido de suspensión y que representa la línea de color fucsia y el gasto líquido, ¿no? Bueno, a través del monitoreo se ha podido estimar que el gasto sólido total para la cuenca Puyango-Tumbes equivale a 1.4 millones de toneladas anuales. Como conclusiones, como ya les había dicho, tenemos que el gasto sólido para esta cuenca representa 1.4 millones de toneladas anuales, de las cuales en promedio el 98% se transporta en suspensión y una mínima parte se transporta en sedimento de fondo. Y bueno, con respecto a las fórmulas empíricas estimadas para el gasto sólido de fondo, esta sobreestima. Recalcándoles siempre que esta conclusión se da solo para el ciclo hidrológico monitoreado. Como perspectivas tenemos cuantificar y entender también la dinámica que se da en la cuenca Salumilla. De igual forma, para la cuenca Puyango-Tumbes se han realizado los monitoreos. Sin embargo, por la disponibilidad de la información todavía se viene trabajando en los resultados. La otra perspectiva es establecer luego las zonas de posición de los sedimentos para ambas cuencas, ¿no? Y bueno, como recomendación sería seguir monitoreando el gasto sólido tanto de fondo como suspensión para predecir la dinámica del transporte de sedimentos durante eventos extremos como el Niño. Gracias.
Sayanet. A continuación tenemos la presentación de Alexander Pérez Segovia con efectos del régimen hídrico sobre las condiciones geoquímicas de los elementos sumariales en los manglares de Tumbes. Buenos días. Voy a exponer, ya como dijo la señora Alejandra, una de las partes que componen mi tesis de maestría, denominada Efectos del régimen hídrico sobre las condiciones geoquímicas de los sedimentos submareales de los manglares de Tumbes. Sabemos, es importante recordar que dentro del santuario o del bosque de manglares asociado al estuario manglares de Tumbes, ocurren dos periodos muy particulares. Uno llamado el periodo seco, que se puede desarrollar entre los meses de abril a diciembre, en donde por datos se obtiene que los caudales pueden estar bajos, se puede llegar a un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en una significativa intrusión de agua salada hacia los canales del estuario, un aumento de la salinidad en determinadas zonas de estos, sobre todo en los canales geomorfológicamente más cerrados dentro del bosque, una mayor retención de materia orgánica típicamente de origen autóctona y lo que conlleva una mayor retención también de nutrientes en el sistema, mientras que durante el periodo de lluvias o periodo húmedo desarrollado entre los meses de enero a marzo, el caudal del río Zarumilla puede llegar hasta 35 metros por segundo, siempre en metros cúbicos por segundo, siempre dándonos cuenta que desarrollándose en un escenario de años no niño. Este aumento del caudal se traduce en un aumento de la contribución de agua dulce hacia los canales, más de lo asociado del periodo seco, un predominio de condiciones salobres en algunas zonas del estuario, un mayor transporte de materia orgánica no solo de origen autóctono sino alóctono, y lo que se traduce también en una exportación de nutrientes hacia fuera del sistema. El objetivo general de este estudio fue la de determinar la influencia del régimen hídrico, del cambio hídrico estacional, sobre las condiciones geoquímicas de los sedimentos submareales del estuario asociado al bosque. Para ello tenemos objetivos específicos para cumplir con el general, que refieren a determinar la variación espaciotemporal del régimen hídrico mediante la medición de la salinidad, oxígeno disuelto y pH en agua de fondo, de la cantidad de materia orgánica mediante la estimación de la concentración de la materia orgánica total y fitopigmentos, tanto clorofila y fitopigmentos asociados a los sedimentos, y de la calidad de materia orgánica referida a la estimación de biomoléculas como carbohidratos y proteínas, tanto totales e hidrolizables en sedimentos submareales, y también determinar la variación espaciotemporal de las condiciones de oxirreducción mediante la medición del potencial redox y los niveles de pH en sedimentos superficiales. Las estaciones de muestreo se ubicaron a lo largo de todo el estuario. Como podemos observar, agrupamos algunas estaciones en 3 zonas determinadas: una de los canales principales, una de los canales secundarios asociados a la parte del estero Lagarto o canales de curso medio del estuario, y otra del canal Zarumilla, más cerca de la llamada cabeza del estuario. Se muestran 16 estaciones, de las cuales 11 de ellos fueron superficiales. Básicamente se muestró hasta un máximo de 2 centímetros de sedimento submareal, mientras que en 5 de ellos, en los que están en recuadros rojos, fueron 5 perfiles completos, obteniendo una columna de sedimento de 10 centímetros. Los muestreos fueron realizados durante la llamada época húmeda en septiembre de 2012 y durante la llamada época seca de abril del 2013. El muestreo, básicamente utilizamos un sacatestigos manual para poder tener una columna de sedimentos sin perturbar, seccionando, como observamos, la columna de sedimentos para los análisis geoquímicos y tanto también análisis biológicos para la segunda parte de la tesis. Las muestras fueron secadas para luego, primero congeladas, para luego al momento del análisis ser secadas y sometidas a técnicas calorimétricas para obtención de carbohidratos, proteínas totales, y sometidas también a incubación enzimática para obtener la fracción reactiva
o más lábil de estas biomoléculas. Mediante los resultados ya de salinidad de agua de fondo podemos observar que las salinidades fueron significativamente mayores. Mediante un análisis de varianzas pudimos observar que las salinidades fueron durante la época seca mucho mayores. Y también, hablando de la parte zonal, pudimos observar que la zona del canal Zarumilla siempre obtuvo salinidades bajas en comparación al rango de distribución de los valores durante ambas épocas, pudiendo obedecer a que este canal es uno de los receptores o uno de las fuentes de entrada de agua dulce proveniente también del río Zarumilla. Observamos que el pH en agua de fondo, observamos que durante la época seca el pH fue menor el pH fue menor durante la época seca, significativamente. Pudimos observar también que los valores de pH fueron menores hacia el canal Zarumilla y los canales secundarios, caracterizados por ser canales más sinuosos y geomorfológicamente más cerrados que los canales principales, en donde el flujo de agua suele ser mayor. También obtuvimos, a pesar de ello, obtuvimos una dinámica un poco distinta durante la época húmeda, en donde los menores valores de pH se ubicaron hacia la boca del estuario. Esto el muestreo se realizó durante la misma fase de marea en cada uno de los días, 2 días de muestreo para la época húmeda, pudiendo obedecer esta dinámica de distribución de menores valores de pH a la dinámica de movilización de materia orgánica en suspensión y la respiración y degradación de la misma al momento que ésta es exportada, ¿no? Y esto es un dato importante, puesto que los valores de pH en agua de fondo tuvieron una muy buena correlación con los valores de pH en sedimento superficial durante ambas épocas. Los valores redox mostraron que fueron más reductores durante la época seca del estudio, fueron significativamente más reductores, sobre todo en la zona de canal Zarumilla y canales secundarios, en donde podría decirse que los procesos de respiración se están intensificando en esas zonas y que hay una alta acumulación de materia orgánica referida básicamente reflejada por nuestros resultados de contenido de limo, arcillas y materia orgánica, en donde los mayores contenidos de limo y arcilla se dieron durante época seca y siempre hacia las partes del río Zarumilla y algunos puntos de los canales secundarios, ¿no? La materia orgánica total tuvo una buena correlación con estos parámetros de limo y arcilla, básicamente un 0.8 de correlación significativa, lo que obedecería también a que son zonas de alta retención de partículas finas y de materia orgánica total en este caso. Para nuestros datos de biomoléculas, las distribuciones no fueron significativas, no fueron estadísticamente significativas entre ambas épocas de diferencias, pero durante la época seca fueron mayores que durante la época húmeda. Las zonas o los hotspots más representativos de acumulación de biomoléculas fueron las del canal Zarumilla y algunos puntos del canal secundario. Estos puntos de distribución, al momento de que nosotros tuvimos nuestro perfil de 10 centímetros de biomoléculas, como podemos observar aquí, y lo integramos, pudimos observar que, a pesar de que no son unas diferencias significativas en el primer centímetro de sedimento, en las acumulativas pudimos observar que hay más stock o mucho más cantidad de materia orgánica, de biomoléculas de carbohidrato durante la época seca que durante la época húmeda. Al momento de que vemos los perfiles, observamos algo muy interesante, que del total de carbohidratos, la parte reactiva o más hidrolizable fue significativamente menor a la parte total, que más refractaria, más celulósica. Y esto obedecería a lo encontrado también en otros sistemas de manglares, en donde nuestra buena correlación con los fitopigmentos podría darnos una idea del origen de esta materia orgánica, que básicamente es vegetal. Y sabemos que los manglares presentan una parte celulósica muy grande. Entonces estos perfiles nos reflejan claramente que el origen de materia orgánica, la mayoría de la materia orgánica autóctona en los manglares es netamente vegetal, ¿no? Como podemos observar aquí. Durante nuestros resultados de proteínas en sedimentos, proteínas totales, nos muestran una distribución muy parecida también, a pesar de que fueron análisis independientes, totalmente independientes.
a la distribución de los carbohidratos. Observamos que en el canal Cerro Humilla fueron unas zonas de alta acumulación, al igual que los canales secundarios. De todas maneras, durante la época seca hubo mayor acumulación de estas proteínas. A diferencia de los perfiles de carbohidratos que obtuvimos, pudimos observar que la parte más reactiva, más lábil de proteínas tuvo una representación mucho mayor, o casi el 50% o un poco más en algunos perfiles del total de proteínas que obtuvimos aquí. Y esto tuvo una buena correlación con la parte de fitopigmentos y con la parte de materia orgánica también. Y teóricamente se sabe que la materia orgánica, al momento de que es sedimentada, es rápidamente colonizada por células bacterianas que empiezan los procesos de degradación y remineralización de estos materiales. Esto nos podría estar dando una idea de la colonización de estas células bacterianas al momento de que la materia orgánica cae y empiezan los procesos de degradación, ¿no? Y esto va de la mano con resultados también de otros sistemas de manglares en donde se ha observado el mismo tipo en ensayos de laboratorio aislados. Las conclusiones de nuestro trabajo fueron que el régimen hídrico es el factor maestro que influye en la variación espaciotemporal de las características tanto físico-químicas en agua de fondo y geoquímicas de los manglares. Dos puntos importantes, que es la reducción de los procesos de resuspensión y transporte de materiales durante la época seca, favorece la estabilidad de los sedimentos, así como la acumulación de materia orgánica en términos de fitopigmentos y estas biomoléculas que mostramos, carbohidratos y proteínas. También sabemos que la distribución espacial de la materia orgánica en cantidad y calidad es controlada por la geomorfología del estuario, en donde zonas como el canal Cerro Humilla y los canales secundarios, básicamente el estero Lagarto, fueron focos de acumulación e intensa respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, de material orgánico durante ambas épocas de estudio, ¿no? Y también es importante recalcar que esta época húmeda trae al estuario una suerte de toxificación y de reacomodo de una serie de condiciones altamente reductoras en algunas épocas en la variación natural dentro del estuario. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación de Claudia Parra con efecto de la topografía local sobre la estructura y distribución espacial de las comunidades vegetales del Santuario Nacional Los Manglares de Perú. Buenos días. Voy a hablarles un poco sobre el efecto de la altitud del terreno sobre la estructura y la distribución espacial de las comunidades vegetales en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Empezando un poco a explicar por qué es importante o por qué es que hice esta investigación. Primero, que si hablamos un poco de gestión de territorios, uno quiere empezar a gestionar algo que conocer que tiene. Y si hablamos de ecosistemas, una de las herramientas más importantes y más fáciles de utilizar para poder conocer en términos sencillos qué cosa se tiene es la vegetación. Entonces, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que han desarrollado todo un sistema de evaluación y mapeo de ecosistemas con ayuda de imágenes satelitales y otras herramientas ecológicas más precisas. Entonces, yo voy a hacer una evaluación de qué comunidades vegetales existen dentro del santuario, y aparte voy a correlacionarlo con un factor que yo detecté como importante, que es la altitud del terreno, que como ya explicaron un poquito Giancarlo y Alexander y los demás chicos, es un patrón que influye mucho dentro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Tiene que ver con muchas cosas, como desde la precipitación en alta montaña que jala los sedimentos y entonces eso se acumula y influencia la altitud de las islas. Ahorita les voy a mostrar. Y finalmente eso determina un poco la distribución de las especies del ecosistema manglar. Manglar en Perú es un poquito, pero a nivel mundial hay millones de hectáreas, entonces es importante. Y el hecho de que tengamos manglares en el Perú, que es la parte más sur
de la distribución de los manglares de la costa sudamericana del Pacífico, yo creo que es un laboratorio importante porque nos da un poco la visión de que estos manglares están en el límite de su tolerancia fisiológica. Entonces es un laboratorio especial para poder evaluar sus límites de tolerancia, que en un contexto de cambio climático más o menos es lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces, les decía que voy a estudiar el efecto de la altitud. Y la altitud tiene que ver con qué tanta altura alcanzan las mareas, porque como ya explicaron, dentro del santuario como está en una zona de convergencia de las aguas continentales, de los ríos y del mar, hay una confluencia, entonces la marea sube a lo largo del día, todos los días, y alcanza altitudes diferentes, y esto determina la distribución de las especies vegetales. Entonces esta foto lo único que hace es te muestra la parte más alta de una de las islas. Bueno, no hay un puntero, entonces así. Esta de aquí es la línea donde alcanza la marea, entonces por eso es que está medio húmedo. Hacia acá se tiene la distribución de los mangles. Hacia aquí que vemos un poco seco está el bosque seco, que es la parte más alta donde no alcanza a llegar esta marea. Entonces hacia aquí abajo y hasta el centro hay un gradiente altitudinal y hay un gradiente que gracias a eso se genera gradientes de salinidad, pH, contenido de oxígeno, etc. Entonces lo que yo voy a hacer, mi hipótesis es de que ese gradiente altitudinal formado gracias al proceso de sedimentación influye en la distribución de las comunidades vegetales, y vamos a probarlo estadísticamente. Entonces aquí está un poquito mejor explicado. Acá se tienen los esteros y esto de aquí es la isla, ¿no? El santuario tiene varias, entonces por medio que parece difícil de entender, pero la altura máxima es aproximadamente de 3 metros, 3.5 acá, sobre el nivel del mar, es bastante pequeña esa variación, pero esa variación hace de que ya exista mucha diferenciación entre las comunidades vegetales, y entonces cualquier mínimo cambio hace de que eso también empiece a sucesionar de manera distinta hacia el centro. Entonces acá hay tipos de vegetación distintas, por ejemplo acá está Rhizophyra mangle, que tiene adaptaciones para sujetarse a este suelo fangoso. Aquí hay otro tipo de manglar que toleran alta salinidad, porque mientras que está más alto la marea las alcanza menos, entonces hay más evaporación y por lo tanto las sales ascienden, ¿no? Entonces este suelo es muy salino. Y aquí, como les dije, está el bosque seco, que no es alcanzado por la marea, que contiene alta salinidad, entonces solamente se alimenta de agua de lluvia y es un bosque estacional únicamente. Entonces el objetivo principal, como les dije, es describir la composición y distribución de las comunidades vegetales en función a la altitud del terreno. Esa es mi hipótesis, eso es lo que estoy influenciando. Entonces, primero hay que describir las comunidades vegetales, segundo, la altitud, y tercero, correlacionarlos para ver si es que realmente hay una relación. Este es un mapa del santuario. Es un mapa que más o menos refleja los tipos de vegetación. Esa fue mi área de estudio únicamente del santuario. Yo hice evaluaciones en 3 islas, ahorita lo muestro. Entonces, ¿qué cosa evalué? Primero, composición de especies gracias a un estudio de la cobertura vegetal con un método ecológico bastante sencillo que es la línea intercepto. Luego evalué la altitud del terreno. Como vieron, la altitud del terreno tiene variaciones bastante suaves, ¿no? O sea, el más alto es 3 metros, 3.5 metros. Entonces eso con un GPS no se puede evaluar porque es algo muy fino, ¿no? Las variaciones que a mí me interesan son de centímetros. Entonces lo que hicimos fue, con un poquito de creatividad y con la asesoría de Quinta, construimos un instrumento basado en el principio de Pascal, y con eso es que fuimos a evaluar, que es este de aquí, ¿no? Solamente es líquido contenido al centro, si tú lo pones a alturas distintas hay una variación entre ellas y esa es la diferencia de altitud. Es lo único que nos permitió evaluar esa diferencia de centímetros entre una comunidad vegetal y otra. Entonces, este es el santuario, está en falso color, es una imagen satelital de alta resolución, y estas son mis zonas de evaluación, fueron en 3 islas. Y bueno, yo evalué en total 205 líneas de muestreo en 17 zonas distintas, traté de agarrar un poco los gradientes, y cada una de estas 205 líneas era una línea de 20 metros donde evalué la cobertura. ¿Qué hice para demostrar mi hipótesis? Primero es para visualizar un poco la distribución de las especies, hacer un análisis de diversidad, curvas de reabundancia o técnicas ecológicas, y luego para analizar mi propuesta de comunidades vegetales, hacer un análisis de asociación entre especies primero, y luego ordenar y clasificar esas líneas y hacerles un análisis de similitud para ver si realmente son distintas, y luego hacer este mismo proceso pero incorporando la variable altitud. Entonces, como les dije, lo primero, analizar la vegetación que existe. Entonces, si vamos a los manglares, vemos de que
por decirlo, esta es mi zona de evaluación número 1. Entonces cada uno de estos representa la composición de especies que tiene cada una de las líneas de 20 metros. Si vamos hacia la orilla, que es esta zona de aquí, está Rhizophyra mangle, que es la especie que vive en las zonas más inundadas, y hacia el centro van apareciendo especies que toleran alta salinidad porque están un poco más arriba, y mucho más al centro están las especies propias del bosque seco y asociadas que no reciben este tipo de influencias. Entonces, bueno, usando técnicas estadísticas, este es un análisis SHE que lo único que hace es ver la diversidad de Shannon y la equidad. Entonces, lo que hace es que tú puedes ver aquí los puntos de inflexión que te dan un indicio de que hay un cambio en el ecosistema, y con eso es de que yo, analizando mis datos, puedo proponer una serie de comunidades, que en un total van a ser 5. Analizando la asociación entre especies, qué tan cerca está una a otra para poder definir mis grupos, hicieron un análisis de escalamiento no métrico, el NMDS, que lo único que hace es se plotea según un índice de similitud las especies, algunos se está súper chiquito, y según eso tú puedes ver más o menos cuáles están agrupadas, y según eso definir patrones que te podrían finalmente convocar a definir comunidades vegetales. Entonces, primero muestro esto, esta es mi leyenda de comunidades de vegetación. Ya lo expliqué un poquito con el gráfico que me parece que está ahí. Son 5, cada uno tiene un color distinto, empezando del bosque de Rhizophyra, que es el bosque inundado, el bosque de otro tipo de mangle donde predomina Visenia fruminans, que tolera alta salinidad. Un poquito más arriba están especies que toleran salinidad y también falta de agua, y hacia arriba especies de bosque seco, tanto herbáceas, arbustivas como arbóreas, que solamente reciben aporte de agua de lluvia. Entonces, si yo hice un análisis aquí es un análisis de clasificación. Estas son mis 205 líneas de muestreo. Los colores distintos son de cada una de estas líneas, y más o menos vemos que se ordenan, ¿no? O sea, esas líneas de muestreo son donde se encuentra mucho Rhizophyra mangle en las zonas inundadas, y los grupos de color, el hecho de que estén súper agrupadas nos quiere decir de que si realmente tiene lógica, ¿no?, lo que estoy poniendo. Y entonces, bueno, esa es la agrupación de las líneas de evaluación en función a los colores, y eso me gusta porque es bastante gráfico. Finalmente representan una agrupación de mis 205 líneas en función a los colores, que son las comunidades de vegetación, en un plotter igual de escalamiento no métrico en función a un análisis de similitud, y lo que hace es que aquí te muestra los verdes, como les dije, de Rhizophyra mangle, que son en las zonas más inundadas. En el rojo está donde predomina Visenia fruminans, que es una especie de manglar que tolera alta salinidad. En azul es el grupo que está muy relacionado, y por eso es que aquí medio que se traslapa, pero hay una diferenciación en cuestión de porcentaje y de altura. También está Visenia fruminans, pero en altura mucho menor, porque ahí no puede alcanzar su máximo desarrollo, y aquí está el bosque seco mucho más hacia arriba, y aquí es un box plot que me muestra un poco la dispersión de mis datos. Cada uno de esos grupos quiere decir cada uno de esos mis comunidades vegetales, y vemos de que la dispersión entre ellos es bastante alta, es decir, mis grupos son diferentes y la dispersión entre ellos es menor, o sea, internamente. Este es Rhizophyra mangle, este es el que corresponde al rojo, este es el que corresponde al azul, este es el bosque seco. La dispersión es un poco alta aquí porque mi intención no era evaluar el bosque seco, porque no es lo que yo estoy fijando, sino únicamente las variaciones entre ellos. Entonces aquí este es un análisis de ordenación, de clasificación, es un análisis de clúster. Entonces ahí vemos los colores, que son mis tipos de comunidades, y cómo se agrupan entre ellas. Entonces podemos ver de que sí siguen un poco la hipótesis que tuvimos, y finalmente haciendo un análisis de similitud que me diferencia cada uno de esos grupos de distintos colores, se obtuvo un R del 93%, ¿no? 0.93, que es bastante bueno. Entonces, otra vez volviendo gráficamente aquí, porque es sencillo, simplemente cuando uno va a los manglares puede ver ese gradiente bastante marcado, y lo que es sorprendente, o lo que a mí me sorprende, es que lo que les dije es que aquí la altitud de diferencia desde el borde hasta el centro es de 3 a 4 metros, no más, que es bastante poco, ¿no? Cuando yo sustenté esto en mi universidad me cuestionaron eso porque no pensaron de que era posible, pero es lo que pasa. Entonces, ahora les dije que también iba a incorporar la variable altitud como reflejo de una serie de interacciones donde incluye desde la precipitación, la acumulación de sedimentos, el ingreso de las mareas, etc. Que refleja que refleja finalmente la composición de especies. Y aquí podemos ver que son las mismas comunidades en color distinto, y esta es la altura, desde menos a más.
Les dije que el verde está en las zonas más inundadas y el fucsia, que es el bosque seco, está en las zonas más altas y se sitúan justo en ese gradiente. Entonces, finalmente incorporé otra variable que fue la distancia a la orilla, como solamente como para contrastar si es que realmente la altura, la altitud del terreno influye sobre la distribución de especies, y la contribución de la distancia a la orilla es casi nula, es esta chiquita de acá, mientras que la altura es esta de aquí, que marca un poco la distribución de la dispersión de mis datos, que están en color distinto según el tipo de comunidad que pertenecen. Entonces, finalmente, bueno, con eso ya concluimos de que realmente la altura sí es un factor importante en la distribución de especies. Y bueno, yo finalmente hice una tabla con los datos que tomó Giancarlo, que lo vieron con CTD. Yo pude sacar la frecuencia de inundación en días de cada una de estas especies, es decir, cuántos días al año están inundados con el agua de los esteros, que es mezcla de agua dulce y salada. La mayor cerca de 57 días, y la siguiente a 39 días, la siguiente a 20 días, y la del bosque seco ningún día. Entonces, esto es lo mismo, pero solamente estas son la variación de los niveles de la marea. Estas son mis comunidades y esta es su dispersión. Y bueno, aquí se puede ver, lo puse porque es gráfico e ilustrativo, de que las dos zonas más altas, bosque seco, no reciben nada de inundación, mientras que el Ristófora sí, ¿no? Bastante. Entonces las conclusiones no se las cuento porque ya les dije a lo largo, pero lo que concluye un poco de esto es de que sí, la vegetación, que es lo que determina bastante las características de un ecosistema, puede estar influenciado en el manglar por la altitud del terreno, es decir, su distribución. ¿Qué vegetación encuentras en un lugar? Depende de la altitud. Esto es bastante importante porque en un contexto de cambio climático la altitud de las islas, que está determinada a su vez por la acumulación de sedimentos, puede variar. Porque como ya lo explicaron, puede haber de que haya mayor o menor ingreso de agua de mar desde el barrio de los esteros, va a haber elevación del nivel de mar, y al aporte de sedimentos por parte de los ríos desde la parte continental va a variar. Entonces esto puede determinar cambios en la distribución de especies, y en Perú tenemos un poquito de manglar, pero en el resto del mundo es bastante significativo, y eso trae a su vez consecuencias económicas, como luego van a explicar. Gracias. A continuación tenemos la presentación de Uzbekia González sobre dendrocronología con Ristófora mangle en el Santuario Nacional Los Manglares de Andes. Bueno, como ya mismo dijo la señora Alejandra, mi tema es potencial dendrocronológico en Ristófora mangle del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, ¿no? A modo de introducción, para más o menos indicarles qué es un anillo de crecimiento, porque más adelante voy a hablar bastante de esto, se tiene que todo árbol, al hacerle un corte transversal, va a estar, o sea, le van a observar unos pequeños anillos que son los llamados anillos de crecimiento. Estos anillos no son más que bandas de células que van a estar producidas por el cambio vascular de las plantas leñosas, ¿no? Estos anillos de crecimiento, como ven en la figura número 1, son generalmente, o van a estar inducidos por la alternancia estacional, ya sea favorable y desfavorable de las condiciones en que crecen, ¿no? Van a los árboles, por eso se dice que son registros naturales de las condiciones climáticas en las que crecen, ¿no? Bueno, acá hay dos gráficos que muestran qué relación existe entre el clima y el crecimiento de las plantas, específicamente de los árboles, ¿no? Va a incidir sobre su crecimiento y va a provocar una respuesta que se va a ver reflejada en el grosor de los anillos, que más adelante vamos a continuar hablando. Entonces, la ciencia que estudia esto es la dendrocronología, que fecha los anillos anuales de crecimiento de los árboles al año exacto de su formación.
Así, durante la estación favorable se va a presentar el ensanchamiento de las células, mientras que durante la estación desfavorable el crecimiento va a ser más estrecho, ¿no? Se tiene, por ejemplo, que en condiciones de sequía los anillos van a ser más delgados, y en condiciones de abundante lluvia los anillos van a ser más anchos, ¿no? Ese es uno de los factores, la precipitación, que puede estar influyendo en algunos árboles, ¿no? Bueno, como objetivo principal fue evaluar el potencial de resorte de mangle del Santuario Nacional de Manglares de Tumbes para emplearlo en ese tipo de estudios y relacionarlo con datos históricos de precipitación y de caudal del río Sarimilla con los de ancho de anillo de crecimiento de los árboles de mangle en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional de Manglares de Tumbes, ¿no? Este es el área de estudio que muestra las siete zonas que se evaluaron, los 7 puntos, como pueden ver. Y esta figura muestra más o menos los pasos o la metodología que se sigue para realizar ese estudio, ¿no? Primero, la toma de muestras en campo. Vemos ahí una sección de árbol, de tronco de mangle, específicamente de mangle rojo, es esto, ¿no? Luego ya estas secciones son llevadas al laboratorio, secadas y cortadas en secciones transversales, más o menos de 2-3 centímetros de espesor, y son pulidas y lijadas con lijas de diferente granulometría hasta conseguir una superficie más o menos como esta, donde se puedan distinguir los anillos de crecimiento. Ya en el laboratorio de dendrocronología de esa universidad se realizó el análisis de cada una de las muestras, ¿no? En este caso, yo evalué de los 5 árboles del santuario, pero aquí el trabajo está para el caso de Rizocuremán. Ya, se midieron el ancho de los anillos, específicamente se evaluaron 7 árboles, cada árbol se dividió en secciones, como pueden ver aquí, esta es una de las secciones. En cada sección se trazó 3 radios para el conteo de los anillos, haciendo uso de un estereomicroscopio, mientras que la medición del ancho de anillos se realizó mediante un equipo de medición llamado Belmex y un estereozoom. La medición de los anillos de crecimiento se llevó a cabo a lo largo de los radios previamente marcados, desde la médula hacia la corteza, en línea recta y perpendicular al límite de los anillos. Esto que observan aquí es un anillo de crecimiento, ¿no? Vendría a ser delimitado desde esta zona hasta acá. Para la elaboración de la cronología se tomó el valor de ancho de anillos y se correlacionó con la variable de precipitación y caudal. Bueno, en los resultados hicimos un poco de caracterización de la anatomía de la madera. Se encontró que el tipo de porosidad fue difusa, más los anillos estaban formados por la diferencia de poros, ¿no? O sea, por la diferencia en la agrupación de los poros. Eso es lo que se veía y con lo que se podía medir un anillo a otro, ¿no? No había diferencia entre albur y duramen, un brillo medio, y los anillos de crecimiento estaban medianamente diferenciados, ¿no? Bueno, ya después de estas observaciones se obtuvieron 107 series, las mejores series por árboles, con lo que se elaboró la matriz de correlaciones. Esta de aquí, ¿no? Es mucho más ancha, eligiendo las series que mejor correlacionaban y formando una serie total, que es la que muestra en la figura 5, o serie maestra, ¿no? Para evaluar los errores en los procesos de datación y medición de las muestras, se usó el programa Cofecha. Esto para maximizar la señal común, y se destacaron aquellas series que presentaban algún tipo de problema, ¿no? Y se seleccionaron de este total de series, se seleccionaron solamente 13 de 14 series, ¿no? Obtenidas. Porque, o sea, al final de todo esto
tú obtienes las mejores series y con esas series son las que trabajas. Como les mencioné acá, se trabajó con el programa Cofecha, que dio un índice de anillado con el que se trabajó y dio resultados mucho más satisfactorios, ¿no? Bueno, el número de anillos que se contabilizó, la edad determinada de la serie más antigua fue de 19 años, hasta ahí se pudo llegar, que viene a ser desde el 95 hasta el 2003. Como ven en la figura 6. Ya, esto de acá ya son las correlaciones propiamente dichas esto de acá ya son, a ver, al momento de hacer el análisis obtengo una serie total y si trabajo con el cofecha obtengo un índice de crecimiento. Entonces, esta es la gráfica. Estas son las series totales y esto es lo mismo, pero ya trabajado con índices. Estos son los índices que se obtuvieron con el cofecha. La figura 8 muestra el índice de anillado respecto a tanto a precipitaciones totales como precipitaciones mensuales, ¿no? La gráfica derecha muestra la correlación entre el índice de anillado y la lluvia anual total en Tumbes, mientras que la gráfica izquierda muestra con la correlación con las precipitaciones mensuales, ¿no? Aquí puede observarse que se obtuvo una mejor correlación para las precipitaciones mensuales, ¿no? En el caso de índice de anillado versus caudal total, se obtuvo un índice mucho mejor de 0.55 que para las precipitaciones, ¿no? Pero sigue mejorando aún para los caudales mensuales. Específicamente, en el caso de las lluvias, para el mes de marzo y para el mes de abril, en el caso del caudal. Bueno, como conclusiones preliminares, porque aún es un trabajo que está concluyéndose, el Christopher Mangle posee potencial para estudios dendrocronológicos, como ya hemos visto, porque presenta parénquima con menor concentración y mayor concentración de poros. Esto es lo que hace lo que va a delimitar sus anillos, ¿no? Específicamente la concentración de poros. La edad determinada, como ya lo mencioné, para la serie más grande fue de 19 años, del 95 al 2013, y el índice de anillado, que fue el que se trabajó con el programa Cofecha, va a mejorar la correlación respecto a aquella que se obtiene con el promedio de ancho de anillos. Las correlaciones entre índice de anillado con la precipitación anual y caudal total tienen valores significativos, R de 0.42 y un R de 0.55, aumentando su valor muy significativamente para ciertos meses, específicamente para el mes de marzo y abril, ¿no? En ambos casos dio una correlación de 0.76. También se hicieron correlaciones con la temperatura del agua del mar de Tumbes, pero no se encontraron bajas correlaciones, y lo cual nos estaría indicando que el crecimiento radial de las especies de mangle no depende mucho de este factor. Eso es todo. A continuación tenemos la presentación de Junior Víctor, comparación de la estructura poblacional del cangrejo del manglar, Lucides occidentalis, de una zona reservada y otra no reservada. Buenas tardes. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre, en realidad este es un avance de mi tesis. Voy a hablarles un poco de la estructura poblacional del cangrejo del manglar en una zona reservada que es el santuario del manglar y la otra, bueno, que es Puerto Pizarro, ¿no?
Bueno, como ya mencionaron, el ecosistema del manglar principalmente se encuentra en los trópicos y subtrópicos. Y bueno, como mencionaron también, solo tenemos una parte muy pequeña, la cual se ubica en Tumbes. Y bueno, el área que estoy tomando es, como se muestra ahí, el Santuario Nacional Manglar de Tumbes, que está más al norte, y Puerto Pizarro. Las diferencias entre, bueno, lo particular de cada área es de que tiene dos ríos, el río Saranilla y el río Tumbes, ¿no? Y estoy hablando en los deltas de estos ríos, ¿no? La especie del cual estoy evaluando es un recurso bentónico, es el principal recurso bentónico de importancia comercial en el ecosistema manglar de Tumbes, seguido por otros como la concha negra y la concha huequera y otros bivalvos que también se extraen en la zona. El objetivo, como ya les había mencionado, es comparar la estructura poblacional en estas dos áreas. Aquí tenemos las dos áreas y en cada área se seleccionaron dos estaciones fijas en las cuales se evaluaron de forma mensual, ¿no? Y bueno, la metodología que se siguió fue hacer un transepto desde el inicio del borde o el inicio del biotopo de este organismo hasta el final, y hemos tomado líneas de transeptos que van desde 50 metros hasta 100 metros, ¿no? Entonces tiene un área bien extensa este biotopo de esta especie, ¿no? Y comparándolo con, ya sea con concha negra o con otros organismos, ¿no? La metodología fue hacerlo en 3 niveles, en un muestreo de 3 niveles, tanto en la parte inferior, donde empieza el biotopo de este organismo, en la parte media y en la parte superior, ¿no? En el límite superior. Y bueno, se tomó en cada transepto réplicas, se hicieron 3 transeptos por punto y se tomaron 3 réplicas también. Y bueno, pues se contrató a los extractores especializados en extraer este recurso, ¿no? Y luego en el laboratorio ya se tomaron los datos bióticos, como es datos morfométricos, longitud del cefalotórax, ancho del cefalotórax, peso total, ¿no? Peso de la gónada, se tomó el estado de maduración de cada uno de estos individuos, fueron sexados también, ¿no? Y bueno, dentro de los datos abióticos se tomaron salinidad, potencial redox, también se tomaron datos de temperatura con el multiparámetro, que se puede ver, el potencial redox. Y bueno, para el análisis de estos datos se han considerado lo siguiente, ¿no? Primero, las diferencias morfológicas que existen entre machos y hembras, ¿no? Sabemos que los machos son más grandes que las hembras, ¿no? Y otra consideración es las épocas de veda, ¿no? Que al parecer tendrían efecto en los resultados que estoy presentando, ¿no? Tenemos el periodo de veda, tanto de reproducción como el periodo de muda, ¿no? Y otra característica que se está tomando en cuenta también es la extracción. Se extrae solamente machos, ¿no? Y la extracción es tanto en el Santuario Nacional como en Puerto Pizarro. Bueno, en los resultados podemos ver que en el patrón mensual vemos que para el caso de los machos, los machos del Santuario Nacional Manglar de Tumbes son significativamente las tallas más grandes que comparándolo con los de Puerto Pizarro, ¿no? Esto no se ve en las hembras, ¿no? Perdón, esto también se ve en las hembras, en tanto los del santuario son más grandes que los de Puerto Pizarro, ¿no? Significativamente hablando, ¿no? En caso ya de la densidad, no hay diferencias significativas en el santuario y en Puerto Pizarro en la densidad en machos, pero para el caso de hembras sí las hay, ¿no? Tenemos una diferencia significativa, hay mayor cantidad de hembras en Puerto Pizarro que en el santuario, ¿no? Y bueno, estos datos que están relacionados a la biomasa, ¿no? Podemos ver que bueno, tienen casi un mismo comportamiento de forma mensual, a diferencia, bueno, una otra observación que se ha hecho en este análisis de datos es la estacionalidad de los machos, ¿no? Que podría estar muy relacionado a las épocas de veda o
posible estacionalidad que hubiera, ¿no?, en el ecosistema. Lo que no se observa es eso en hembras, ¿no? Más bien se observa una densidad, una baja de la biomasa que puede ser producto del mismo comportamiento biológico como es la reproducción. Y ya comparando las relaciones, ya tanto longitud con peso, ¿no?, para el caso de las hembras, tanto del Santuario Nacional como del Puerto Pizarro no se han encontrado diferencias significativas entre esta relación para ambas áreas, ¿no? Para el caso de los machos, sí se han encontrado diferencias, ¿no?, significativas. Llega a un momento, inclusive desde tallas muy pequeñas, se han encontrado diferencias significativas, ¿no? Y bueno, hay un cruce a una cierta talla, lo cual hace que ya los de Puerto Pizarro no crezcan, o bueno, no lleguen a tallas mayores, pero sí igual sigan ganando peso, ¿no? En cuanto a las conclusiones, podemos decir, en cuanto a talla, podemos ver que en el santuario son tallas mayores y la significancia hay una menor significancia, ¿no?, con p-value menor de 0.05, ¿no? En cuanto a la densidad, vemos de que para el santuario, en machos, perdón, santuario y Puerto Pizarro, en machos no hay diferencia, pero en hembras sí, con un nivel de significancia de 0.05, ¿no? En biomasa no hay diferencias significativas. En la diferencia de machos y hembras sí. En machos sí hay una diferencia significativa, ¿no?, lo cual podríamos ver que hay un efecto principalmente entre las dos áreas en los machos, ¿no?, lo cual podría estar muy atribuido tanto a la extracción, lo cual en el Santuario Nacional la extracción es limitada, pero en cambio en Puerto Pizarro la cantidad de extractores no es limitada y no es controlada, ¿no? Entonces eso podría ser un efecto para que hubieran esas diferencias en la estructura poblacional. Eso sería. Gracias. Gracias a Bruno. Hemos tenido presentaciones de la parte de clima, sedimentos, los aspectos biológicos. Ahora, para pasar a las presentaciones de la parte socioeconómica, voy a dar un vistazo muy general a la parte de extracción para continuar con el detalle de cada uno de los temas tratados. Este es el esquema conceptual del proyecto, tal como lo mencionó Ken al inicio de la sesión. Se está trabajando prácticamente todos los aspectos, desde la parte de climas, la física local, el ecosistema, la parte biológica, etc. Pero la idea es también llegar a la parte de las actividades socioeconómicas y el manejo final del santuario principalmente. No de todo el ecosistema manglar, porque como hemos visto tenemos la parte del santuario y la parte de Puerto Pizarro y un relicto aquí en Piura, en San Pedro de Visa. Entonces la idea es poder tomar la información más física y trabajarla, utilizarla para la parte también de actividades socioeconómicas. Las actividades económicas que impactan en el santuario en realidad se pueden separar en tres grandes grupos. La zona verde es lo que es prácticamente solo el santuario. Allí tenemos dos tipos de actividad, turismo y la extracción artesanal. Pero en la parte melón tenemos la zona en donde también tenemos actividades, la zona de amortiguamiento del santuario, en donde hay centros poblados, como puede verse allí, es el Bendito, que está muy pegado a la zona de protección. Tenemos la actividad de la cocinera, pero también hay agricultura. Y además tenemos dos temas que, si bien no se han trabajado directamente en el proyecto, también vale la pena tener en consideración. Uno son las actividades en Ecuador que impactan de forma bastante directa, se ha venido mencionando eso a lo largo de varias de las presentaciones, y también la potencialidad de grandes proyectos, por ejemplo, de hidrología, que podrían afectar también a los ríos que llegan finalmente a desembocar por la zona del canal internacional, específicamente el río Salomí. Entonces, en realidad es bastante complejo todo lo que se está desarrollando acá en cuanto a actividades económicas. En esta breve presentación me voy a centrar más en lo que es extracción, por ser lo más representativo en la zona.
Así, el objetivo general, esto no es una tesis sino una visión general, es conocer un poco más al respecto de la parte socioeconómica, sobre todo de los extractores que son los que impactan más y son impactados en el santuario. Tenemos, en cuanto a metodologías, se han utilizado toda una mezcla de métodos y herramientas socioeconómicas, no se las voy a detallar, pero hay encuestas, entrevistas, etc. Y para pasar ya directamente a los tipos de extractores que hay en el santuario, tenemos 3 tipos de extractores. Tenemos concheros, cangrejeros y pescadores. Muchos de esos temas ya también han sido de alguna u otra forma mencionados en las presentaciones anteriores. Cada uno de ellos tiene diferentes características, todos desarrollan sus actividades en la misma zona protegida del santuario. Una cosa importante es que estas actividades artesanales existen desde mucho antes de la creación del santuario. La creación del santuario fue hace más o menos 26 años. Muchos proyectos han impulsado la creación o el fortalecimiento de asociaciones de extractores, dado que estaban desde antes de la creación, no se les podía eliminar una vez creado el santuario. Y actualmente existen 6 asociaciones de extractores. Digamos, los extractores carnetizados reconocidos por CERNAM han venido siendo formalizados. El principal grupo de entrega de carnet se realizó hace más o menos 4 años. Aquí tenemos algunas características básicas de esas 6 asociaciones, estas con información de CERNAM, que brindó el año pasado, el año de creación y la cantidad de cangrejeros, concheros y pescadores que tiene cada una de ellas. Como ustedes ven, varía mucho el tipo de formación de cada una de estas asociaciones, es bastante complejo, tiene diferentes características. Voy a darle una mirada muy rápida a esta información. Cada extractor formal solamente puede ser o conchero, o cangrejero, o pescador. En teoría, por lo menos ninguno de ellos debe realizar más de una de estas funciones. Las asociaciones no son inclusivas por tipo de extractor. Entonces se han venido formando de diferente forma. Hay una, por ejemplo, los Cumbis, que está formada exclusivamente por concheros. Hay otra que tiene diferentes tipos de extractor, pero en muy pequeña cantidad, porque sus otros asociados se dedican a otras cosas. Entonces, esas asociaciones han venido formándose en los últimos más o menos 12 años por diferentes factores. Cada extractor compite con los otros prácticamente en las mismas zonas, es decir, no es que una asociación tenga una zona del santuario para su trabajo, sino cada asociación ve por dónde puede extraer, y este es independiente de la asociación. Y además algo bastante curioso es que cada asociación compite por apoyo financiero, sea por apoyo financiero del Estado o de otras agencias de financiamiento como pueden ser ONGs, para obtener algún tipo de recursos económico o de otro tipo. Además, si bien ustedes vieron que tenemos más o menos 200 extractores reconocidos por el CERNAM, la verdad es que cada una de las asociaciones tiene una especie de doble acreditación. Por un lado, los extractores que están reconocidos ante el CERNAM, pero cada asociación dice, pero en realidad nosotros somos, y mencionan un número mucho mayor, ¿no? En donde, por ejemplo, incluyen incluso a mujeres, cuando originalmente la lista inicial de casi 200 solo había una mujer extractora. Sin embargo, aquí tenemos que muchos reconocen también a las esposas de los extractores. Y la verdad es que existen muchas rencillas ocultas entre las asociaciones, sin embargo, si uno le pregunta a cada extractor, ellos siempre van a negar esto. Bueno, alguna parte de la problemática. Hay muchos temores por parte de los extractores. Uno es el tema de la concha negra. Su disminución es una preocupación constante, sobre todo, por supuesto, para los concheros. Y también la ocurrencia de eventos en niño extraordinarios, específicamente el del 88-83 y el del 97-98, son recordados con bastante preocupación por ellos, porque son los eventos que ellos sienten que han afectado mucho más su ecosistema y sus medios de vida. Otro tema de preocupación para los extractores son los cambios en los niveles de marea. Entonces vemos que en realidad la información que han generado los estudiantes con cada una de las tesis alimentan y validan mucha de la información socioeconómica que hemos venido recogiendo en estos últimos meses.
Además, hay que mencionar que en realidad es bastante complejo la red familiar de cada una de las asociaciones. Muchos de los extractores, aproximadamente un 30%, tienen más de una familia, entonces en un sistema realmente pequeño eso complica mucho todo lo que son las relaciones familiares y sociales, incluido entre asociaciones. Los extractores no cuentan con seguro médico o pensión de jubilación. Pueden ustedes imaginarse la preocupación que eso brinda. Ellos son conscientes, han recibido bastante información por parte de SACNAM y también de otros organismos en los últimos años, son conscientes de la importancia de la preservación del manglar, pero al mismo tiempo tienen preocupaciones cotidianas que van mucho más allá de esa preocupación. Obviamente es el sobrevivir día a día, porque ellos reciben un pago por lo que sacan cada día. Y a pesar de esta conciencia, tienen cierta permisividad, ¿no? Por ejemplo, si un extractor se enferma, en teoría nadie puede ir a reemplazarlo, pero eso significa que ese día no recibe ningún pago. Entonces, ellos no ven como mal que, por ejemplo, un familiar pueda reemplazarlo por un caso de enfermedad, aunque en teoría eso no debería estar permitido. Y sin embargo los extractores tienen bastantes actividades complementarias, sin embargo son bastante pequeñas y están ligadas en cierta escala a agricultura, construcción, venta de artesanías, etc. Algunas conclusiones preliminares para de aquí dar paso a la presentación de ya los temas específicos de investigación en la parte socioeconómica, es que el involucrar a los extractores en el manejo del área natural protegida ha sido un modelo de gestión participativa que en principio ha sido positivo para el santuario. Sin embargo, hay algunos temas preocupantes. Uno es que este actual sistema de asociaciones que compiten entre sí finalmente no ayuda ni a las asociaciones en sí ni a la preservación de los recursos hidrobiológicos del manglar, especialmente el de Concha Negra. No existen reglas rígidas sobre el cuidado del ecosistema, en teoría existen, pero en la práctica no necesariamente, y hay como una doble forma de ver las cosas hacia afuera y dentro de cada asociación. Además, este sistema tan atomizado no permite que el grupo completo de extractores tenga fuerza para lograr cosas. Por ejemplo, hace algún año APEGA, la Asociación de Gastronomía, intentó un acercamiento para conseguir, digamos, conchas de buen nivel, etcétera, gran tamaño, para una venta gourmet en Lima. Sin embargo, la atomización de las asociaciones fue uno de los factores que impidió esto, en donde se perdió una oportunidad interesante para las mismas asociaciones. Y finalmente existen vicios por parte de las presidencias de las asociaciones, en donde hasta cierto punto ellos prefieren que esos asociados no tengan mucha comunicación entre ellos para poder manejar las asociaciones de acuerdo a intereses que en principio son con la mejor intención, pero que sin embargo no necesariamente son buenas al final para la asociación o para el recurso en general. Entonces, esta es una visión bien rápida de la parte extractiva del santuario. Y a continuación vamos a ver tres presentaciones ya en detalle sobre la parte socioeconómica. Una sobre justamente Concha Negra, otra sobre la parte de la actividad acuícola, es decir, las langosteineras que están asentadas allí en la zona de amortiguamiento, y finalmente la identificación de los servicios ecosistémicos que da el manglar. Gracias. Entonces, para empezar, vamos con la presentación de José Manuel Azabache. Él va a hablar sobre la cadena productiva de la concha negra a nadar a tuberculosa en el Santuario Nacional Manglar de Tumbes. Buenos días. Mi nombre es Manuel Azabache, y en este caso, en este momento, le debemos presentar uno de los avances, lo que es la cadena productiva de la tuberculosa en el Santuario Nacional Manglar de Tumbes. Bueno, aquí podemos observar en esta figura un mapa de ubicación, que todo para señalarles de que en el Perú el Santuario Nacional Manglar de Tumbes es el único ecosistema manglar que posee la categoría de área natural protegida. En el cual se encuentra
como principal molusco o principal recurso hidrobiológico el molusco bivalvo concha negra. Para aquellos que quizás no lo han visto o no lo recuerdan, es el molusco concha negra, más conocido por ser un recurso hidrobiológico bastante afrodisíaco. Bueno, pero a pesar de eso y de su gran importancia y de su gran sabor y de la gran demanda que tiene este molusco, está siendo sometido a una gran extracción. Aquí podemos ver en esta tablita, en este gráfico de barras, es una captura anual que se ha venido siguiendo esta fuente de IMARPE. Este es en los manglares de Puerto Pizarro. Podemos observar que a partir del 96 hasta el 2010 la gran significancia o las grandes cantidades que han sido extraídas, por lo general la mayoría por debajo de la talla mínima. Esto ha llevado a que este molusco se encuentre en este caso, en este momento, sometido a una gran sobreexplotación, se puede decir, ya que la sobreexplotación no solo demanda parte del hombre, sino también la mortalidad natural. En la parte de la cadena productiva hemos seguido una serie de metodologías mixtas en la cual se han utilizado acompañamientos vivenciales en el cual a través de salidas técnicas y con extractores de las diferentes asociaciones hemos podido identificar y describir las diferentes actividades que realiza cada extractor en toda su faena de trabajo. También así vamos a ir describiendo en el transcurso de la exposición qué materiales o utensilios o qué métodos utiliza para poder extraer y acopiar los diferentes moluscos bivalvos que captura en la parte del santuario. También vamos a describir los centros de comercialización y los organismos encargados de la regulación del recurso, como pueden verlos ahí, y a través de entrevistas y encuestas, no solo a extractores, sino también a comerciantes, distribuidores y comensales, bueno, pues hemos podido obtener diferente información que vamos a ir viendo más adelante. Nos hemos basado por lo general en un componente de una cadena productiva del Ministerio de la Producción, en el cual a través de él señala que una cadena productiva a través de diferentes pasos, se puede decir métodos o eslabones, está formada, en la cual de que cada uno de estos pasos o cada uno de estos eslabones funcione de una forma adecuada depende del eslabón anterior, en el cual se necesita de que trabajen de una manera articulada y bien formalizada, se puede decir también en teoría, para que pueda funcionar de una manera adecuada. En los resultados que hemos podido obtener, aquí tenemos un mapa en la cual la línea roja es la parte en el santuario en donde en esta zona no se extrae concha negra, está prohibida, ya que aquí se encuentra la parte de la base naval del Salto, en donde se ha podido observar de que en esta zona los moluscos concha negra son de mayor tamaño, llegando incluso a observarse moluscos por encima de 8 centímetros, lo cual no se ve en las otras áreas. En las otras áreas es muy poco inusual encontrar moluscos de ese tamaño. Una de las causas podría ser quizás la influencia de los extractores en esta zona. Bueno, para escribirles ahorita la parte 1 de los primeros eslabones de la cadena, que es la extracción, en el cual el extractor en una faena de trabajo introduce las manos al fango y captura los moluscos concha negra y los coloca en esta canastilla, se puede decir, en la cual denominaron ellos jica. Esta canastilla se observaba también de que en periodos anteriores era de mayor tamaño que el actual. Esto puede deberse ya que ahora los moluscos están siendo capturados de un tamaño menor al permitido, que es 4.5 centímetros, ¿verdad? En el método de extracción no se ha observado ninguna variación desde el año 81, que es descrito por el biólogo Poma. No se ha observado ninguna variación, simplemente llegan, colocan las manos en el fango y extraen los moluscos y los colocan en la canastilla, en la jica, perdón. En la indumentaria, el extractor de conchas negras utiliza por lo general un polvo con manga larga, se puede decir, ya que al introducir las manos al fango esto le permite no
no manchar su cuerpo y estar un poco, protegerse de las diferentes especies que se encuentran aquí en el fango del manglar. Ellos se colocan un guante, en el cual a este guante le han cortado la parte de los dedos, en donde aquí se colocan unas telas ya previamente fabricadas por ellos, unas telas bastante artesanales. Esto se lo colocan para poder, al momento de introducir las manos al fango, no cortarse o no lastimarse con las raíces de mangle o con algunos otros moluscos bivalvos, o incluso con el famoso sapo brujo, que ellos lo conocen, que es comentaron ellos que se hincaban porque tiene una espina un poco venenosa. Y bueno, pues este indumentario lo utilizan más para protegerse. También utilizan, como podemos observar, ahí un pantalón de tela bastante amplio, porque hay zonas del manglar en las que incluso ellos llegan a sumergirse o a hundirse, se puede decir así bruscamente, hasta la altura del pecho, y es necesario que estén lo más protegidos posibles. También utilizan unos zapatos o botas en la cual ellos agarraron y nos comentaron de que era mejor utilizar estos zapatos, estas botas a un tamaño que le llega aproximadamente hasta el tobillo, para poder tener mayor facilidad de movimiento en estas zonas más fangosas. El transporte. Cada extractor de concha negra utiliza un bote a remo, al cual denominaron ellos canoa, en donde se traslada apenas está bajando la marea, como les comentaba, de marea baja y marea alta en posiciones anteriores. Apenas empieza a bajar la marea, ellos van y se van trasladando para llegar al punto o a la zona en donde ellos crean conveniente buscar los moluscos, ya cuando está la marea baja. Y bueno, este es un esquema preliminar de lo que hemos obtenido ya de la cadena productiva de concha negra, en el cual se inicia desde los extractores artesanales, en este caso, de los extractores artesanales, los cuales pueden comercializar el recurso al mercado, al centro de acopio, o simplemente se unen en un grupo de extractores y lo pueden trasladar a otros departamentos, o simplemente también llevarlo a una ama de casa o a un consumidor final, que en este caso lo hemos tomado como la ama de casa. También se ha logrado obtener los márgenes de ganancia obtenidos por el extractor, en donde el cual los mayores corresponden a si el extractor comercializa la concha negra o la vende a restaurantes o a otros departamentos. Es un poco mayor el ingreso para él. El tamaño de la longitud del bar de la concha es superior al de las zonas permitidas, y como les decía, probablemente debido a que son estas zonas, bueno, pues intangibles. Y bueno, pues también, a pesar de existir las resoluciones ministeriales, como son la 209, en donde nos explica y nos dice de que una concha negra no debe extraerse por debajo de su talla mínima de 4.5 centímetros, bueno, pues esto no se está respetando por algunos extractores informales. Y bueno, pues también en los periodos de veda, que corresponde a una resolución ministerial 017, que es emitida por Produce en el año 2006, en donde dice que del 15 de febrero al 31 de marzo no se deberían extraer conchas negras, pero sin embargo esto no está respetado al 100%. Bueno, eso es todo. Gracias.